la formación dentro de los profesionales de salud, más allá del binarismo de género, lo que quiero con ella un poco es dar a conocer una explicación más rica, recopilando un poquito la evidencia científica en todo que tiene que ver sexo-género, para entender de dónde parte uno de los artículos que viene tanto en la Ley Canaria, ya pionera de 2021, como en la ley estatal ahora, que es la incorporación de todos los planes formativos conducientes a títulos universitarios de esta formación en diversidad sexual y familiar, ¿no? Que es importantísimo. Primero, pues, sexo-género, términos que utilizamos indistintamente comúnmente. Tendremos un montón de tarjetas de puntos cruz, donde en algunos casos nos ponen sexo, en otros casos nos ponen género, lo utilizamos indistintamente comúnmente. Ambas cuestiones aparecen además prácticamente determinadas en el momento del nacimiento, incluso antes, ya con las fiestas que se vuelven a poner de moda de ver si se parte el pastel entre rosa y azul, ¿no? En el momento del nacimiento, en base a una de las características sexuales, hablamos de sexo como un conjunto de características sexuales biológicas asociadas a ser hombre, a ser mujer, pero conjunto de características, no hablamos en singular. Pues bien, una de ellas es la de los genitales externos. Esa es la categoría, esa es la que se visibiliza y por la cual se asigna una u otra categoría, y a partir de ahí empieza la socialización en el género, ¿no? Va a ir a esa habitación que estará rosa, azul, vestidos, nombre, incluso poco a poco cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Podemos romper más o menos estereotipos, pero incluso aunque nuestra familia no crean esos rojas y esos azules, poco a poco el resto de personas sí que van a ir incorporando los mensajes de género, ¿no? Preguntas que pueden parecer tan banales como llegar del colegio y ya tienes algún niño, si eres una niña, ya tienes algún niño que te guste, si es una niña, ya tienes algún niño que te guste, ir marcando estas cuestiones que no solo marcan la identidad, sino que a veces la orientación, ¿no?, sexual a edades mucho antes de que pueda aparecer. Bien. Les decía, a ver si pasa ahora. Les decía que había un conjunto de características biológicas. Pues bien, lo que se denomina, desde grandes estudios, por ejemplo, Fauste Sterling, la bióloga, determina las capas del sexo, ¿no? Iniciaríamos con la capa cromosómica, nos han enseñado en el colegio XX o XY, XX asociado a ese desarrollo femenino, XY asociado al desarrollo masculino, pero no es la única combinación. O sea, ya la primera de las capas no es estrictamente binaria, hay otras combinaciones posibles, algunas más conocidas porque están asociadas a una patología, a una enfermedad posterior, como puede ser el síndrome de Turner, y otras más invisibilizadas porque no están asociadas a trastornos, ¿no? Entre ellas no solamente hablamos de genética, de mutación genética, que serían esos cromosomas diferentes, sino que resulta que hoy sabemos, gracias a la epigenética, que no solamente importan los cromosomas, sino los genes que se activan o se desactivan, que también van a importar en ese desarrollo sexual. Tendríamos otra capa, en base a eso, que serían después las gónadas, que producen los ovarios o los testículos, pero hay personas que también pueden llegar a tener una mezcla de ambos tejidos. El resto de las hormonas, que digamos, muchas veces todavía se ve en algunas guías de anatomía, la testosterona, la hormona del hombre, como si la mujer no tuviese testosterona. Pero es que las hormonas las tienen, la testosterona, los estrógenos están en los hombres, están en las mujeres. Aparte de eso, pues ya los genitales, que ahí, cuando está la ambigüedad, es lo más conocido de la intersexualidad. De lo más conocido de esa parte de ambigüedad sería la de los genitales, que aparezcan unos genitales ambiguos, entonces de repente no sabemos cómo clasificarlo y entonces ahí aparece la intersexualidad, que hasta ahora, gracias a nuestra ley, pues se iba a decidir en qué convertíamos esos genitales ambiguos, comúnmente hacia la parte femenina, hacia una vagina, porque es más fácil de intervenir y porque es difícil que el pene llegue a ser funcional al 100%, ¿no?, o penetrar. Y después, en el momento de esa adolescencia, caracteres secundarios, el vello más en los hombres, el aumento de mamas o de caderas,
Y la parte después del sexo, que digamos sexo psicológico, que lo llaman en algunos tratados, ¿no? Que sería nuestra percepción, lo que hoy llamamos la identidad de género. Dentro de esto también es importante hablar de que durante muchos años o décadas de investigación desde la neuropsicología se ha comparado mucho el cerebro masculino y femenino. Hoy en día, gracias a los grandes metaanálisis, sabemos que solamente un 1% de las diferencias cerebrales se deben asignadas a hombre o a mujer y que además, dentro de esos estudios, la población trans realmente no ha estado casi nunca, por decir casi nunca, representada. Pocos estudios que lo tienen en alguna de las áreas en las que aparecen diferencias, por ejemplo, en la modulación del dolor, y han incorporado a personas trans, han encontrado que las mujeres trans tienen un perfil muy similar que las mujeres cis. Así que no estaríamos con la clasificación que estaría importando en la modulación del dolor, no sería el sexo asignado al nacer, sino que podría tener una gran influencia en la identidad de género. Así que, como ven, las cuestiones no están determinadas, sino que estamos en un mundo por descubrir durante mucho tiempo y que, cuidado, tampoco son estudios nuevos lo que nos hablan de las capas del sexo. Estamos hablando de estudios desde los años 60 que hablaban de las capas del sexo, ¿vale? Pero que hoy en día pues, podemos leer en grandes revistas de evidencia científica como que el sexo no está determinado totalmente por la anatomía y que es mucho más que cromosomas. Por terminar un poquito con terminología, esas personas que tienen características ambiguas es lo que se denomina persona intersex. Dentro de las intersexualidades, hablamos de intersexualidades porque hay muchísimas, más de 40 encontradas y muchas otras que realmente pueden no llegar a conocernos la persona. Porque hay algunas asociadas, por ejemplo, eso, a infertilidad, pero no todas las personas intersex pueden ser infértiles. Y tenemos casos de hombres que han tenido hijos de descendencia y de repente se van a operar de una hernia, casos documentados en artículos, y le aparece que también tenían un útero. O sea, hay más variantes, ¿no? Podemos ver niveles de testosterona más altos, niveles de testosterona más bajos, de diferentes estrógenos. Hay mayores combinaciones, somos un mosaico más grande. Y mayor terminología, yo creo que aquí, bueno, quizás algunas personas que se acaban de incorporar, si no la conocen, hablaremos de persona trans como aquella persona que su sexo asignado en el momento del nacimiento no coincide con esa identidad de género, ¿no? Puede ser más binaria, hombre trans o mujer trans, o dentro de las personas trans también incorporamos a las personas que tienen una forma diferente, no binaria, de vivir el género. Puede ser género fluido, puede ser ambas características a la vez o ninguna de ellas. Como ven, la intersexualidad se ha tratado de muchas maneras y públicamente, cuando aparecen en los medios de comunicación, sobre todo por este desconocimiento de ella, aparece siempre asociado a te pongo la etiqueta de tío o de tía, ¿no? Lo vivimos este verano con la boxeadora, que además fue llamada trans en muchísimos medios de comunicación, pero nosotros tenemos nuestro propio caso español. María José Patiño, que fue la primera deportista becada de alto rendimiento, también sufrió porque de repente apareciesen en los medios de comunicación acusándole de tío por un análisis cromosómico. Sin embargo, su desarrollo, el resto del desarrollo sexual había sido prototípicamente femenino, porque aparte de esos cromosomas, pues tenía el síndrome de que la testosterona no hacía efecto en su cuerpo, así que su desarrollo era prototípicamente femenino. Como vemos, en unos casos tiene unos niveles bajos de testosterona y aún así es acusado como hombre, y en otros casos teníamos unos niveles altos de testosterona, también acusado como hombre. Al final, nos basamos en una única característica, dependiendo en cuál nos conviene en cada momento, ¿no? Dentro de las guías que ha publicado la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, en las últimas guías que publica para la atención a personas trans o de género diverso, hace una pequeña mención a diferentes conceptos y entre ellos hay un concepto que define que es la intersexualidad, donde ya habla de esa que es una variabilidad no natural del desarrollo sexual humano, quitándole esa condición patológica, ¿vale? Para hablar de que no es todo patológico, no todo es debido a una mutuación. Vamos a hablar de la diversidad sexual, del desarrollo sexual como algo diverso. Y las personas no binarias, que llamamos no binarias desde aquí y que nos parece algo muy moderno y muy difícil de entender porque es como fruto de la hora del capitalismo, deberíamos saber que eso no es así.
que las personas no binarias, que tienen otros términos para referirse a ellas a lo largo del mundo, han aparecido desde hace muchísimos siglos y permanecen en muchísimas culturas diferentes. En psicología decimos que cuando algo aparece atemporalmente, es decir, que ha aparecido en épocas muy lejanas y aparece en culturas muy alejadas entre sí, podemos decir que es universal, no dependiente de la cultura. Pues este es el caso de las personas no binarias. Teníamos el nombre de muses, hijas, true spirit, diferentes formas de nombrar a esas personas que podían entrar en el paraguas no binario. Y otra de las cuestiones que tienen que ver con este desarrollo es que decimos, bueno, una cosa es la percepción de una persona, pero al final cuando morimos somos hueso, polvos, ¿no? Y los huesos siempre van a hablar de uno de los dos sexos. Pues realmente la estadística habla que el 70% de los casos que encontramos los huesos no pueden ser clasificados como hombre o como mujer. Solamente el 30% de los esqueletos entran en esa clasificación. Con lo cual, la arqueología también nos está diciendo que la diversidad humana está presente ahí, que no está todo tan claro en el momento del nacimiento, ¿no? Y además, pues tenemos estudios de que el desarrollo sexual puede evolucionar, no solamente cambia en el momento del nacimiento. Como veis, la evidencia desmiente ese esencialismo de género que podemos ver representado en esa pequeña viñeta. Hay muchísima más diversidad de la que conocemos. Ese pequeño porcentaje que siempre se dice, las personas intersex, pero son un pequeño muy porcentaje. Primero, aunque solamente fuese ese pequeño porcentaje, un 1,8%, sería totalmente importantísimo en la sociedad. Pero es que además sabemos que hay mucho más espectro de ello, ¿no? Ese 1,8 aproximadamente es como el número de personas pelirrojas. ¿Se imaginan que nos enseñaran que el color de nuestro cabello solamente puede ser rubio o moreno? Nosotros que tenemos vemos que no es así, que no solamente puede ser así. Pues eso mismo sería decir que el desarrollo sexual, que el sexo solamente puede ser hombre y mujer, totalmente determinado. Así que hablaríamos de categorías no estrictamente independientes, como ese interruptor que subimos y bajamos, sino más bien como el de los hoteles caros, que podemos reducir un poquito la intensidad, que tenemos una gran variabilidad del desarrollo sexual. Y que además es tan difícil separar la influencia que tiene incluso en nuestro desarrollo cerebral, la parte asignada, la parte más biológica, que la parte social y psicológica, que algunas estudiosas hablan de sexo y género como un propio concepto unido, porque tenemos que saber que nuestro cerebro es plástico, que cambia. Los roles que espera de nosotros la sociedad o las cosas a las que nos dediquemos van a modificar nuestras capacidades cerebrales, ¿no? Sabemos que los taxistas de Londres frente a los de Nueva York tienen muchísimo más desarrollada la amígdala, simplemente porque el entramado de calles de Londres es muchísimo más difícil de conocer que el de Nueva York, y eso implica un tamaño diferente en una parte del cerebro, adquirida posteriormente, no es una capacidad innata. Pues eso con los roles que podemos asociar, con roles más de liderazgo, de competencia, también pueden cambiar ciertas partes cerebrales. Esto es lo que les decía, más décadas de estudio, pues ya podemos hablar de que el cerebro no es dimórfico como nos lo enseñaban, totalmente separado de hombres y mujeres. Cuando tenemos en cuenta el tamaño, solamente es la varianza un 1%, y estudios como el de la tolerancia al dolor implican que también hay que tener en cuenta otras características. Identidad de género, por tanto, es una variable muy importante a conocer y a tener en cuenta, y la podemos definir como esa percepción interna y psicológica que una persona tiene para considerarse como hombre, mujer, como ambos o como ninguno de ellos, ¿no? Me encanta tener al autor, además de este dibujo, porque yo creo que explica maravillosamente lo que no es la identidad de género, ¿no? No tiene que ver con comportamientos, no tiene que ver con gustos, porque de repente tengamos a un niño que le gustan jugar a roles típicamente femeninos, que es lo que nosotros decimos como sociedad que es femenino. Ahora podemos hablar de, no sé, que de repente coge muñequitas y cosas rosas y le gustan más, pues no tenemos que pensar, oye, es una niña trans, ni tenemos que pensar su orientación sexual, entonces es que va a ser mayor, gay o nada. Primero, es muy pronto, si es pequeño todavía, para la orientación sexual, y la identidad no tiene esa cuestión solamente de gustos. La importancia es cómo se está hablando a sí mismo. Si realmente lo que dice es que le gusta eso porque es algo
también de niñas, porque implica, yo no me quiero poner este vestido porque es de niñas, no porque el vestido no me guste. Yo quiero jugar a fútbol porque es algo de niños o algo masculino, no simplemente por una cuestión de afición. Cuando quiere hablar o cuando juega roles, elige siempre un rol masculino y le gusta tratarse masculino, ahí es cuando podemos hablar. Y seguramente después desde Crisaris o de Eva compartirá estas cuestiones. No es simplemente los gustos, porque se nos acusa muchas veces de caer en estereotipos, de que de repente el maquillaje o lo que no nos vistamos nos convierte en hombres y mujeres. Y es una cuestión que va muchísimo más allá. Pero evidentemente los estereotipos de género también nos atraviesan, también hemos trabajado en ello, también nos hemos criado en esta sociedad, y si hay algo que está asociado a ser hombre y yo soy un hombre, pues también me gusta que me lean como hombre. Por eso también a veces caemos en esos estereotipos, ¿no? Aunque ahí están las personas no binarias también para romper con todas estas cuestiones y otras maneras de vivir nuestro género. Como les decía, nada tiene que ver con la atracción sexual o romántica que pueda tener una persona, que sería la orientación sexual. Muchas veces en las redes sociales veo mensajes de odio hacia sobre todo chicos trans que tienen pareja de un hombre, diciendo que ¿para qué tanto lío? ¿Para qué se habían cambiado de sexo y todo si al final luego estaban con un chico? Como si tuviese algo que ver quién soy yo, con quién me acuesto, quién me atrae. Son características totalmente diferentes, es una atracción sexual. Y luego tendríamos la expresión de género, que sería cómo nos lee la sociedad y cómo nos presentamos nosotros. Yo puedo jugar lo que quiera con el género. Que de repente una chica tenga una expresión de género más masculina, no habla de su orientación sexual y no habla de su identidad de género, habla de sus gustos o de su forma de presentarse al mundo, ¿vale? Que también va a tener ciertas repercusiones, porque incluso aunque no sea del colectivo LGTB, aunque una persona sea heterosexual y totalmente cisnormativa, como tenga algún gusto asociado al otro género, va a sufrir insultos típicamente del colectivo, colegio, trabajo, que si mariconazo, que si bollera, y sin saber qué le gusta o quién es, simplemente por su expresión de género o sus gustos, ¿no? Bien, debido a esta diversidad que hemos visto del sexo-género, pues desde la evidencia lo que nos dicen es que la característica que deberíamos utilizar para clasificar en sociedad sería la identidad de género, ¿no? Que es esa percepción, es eso, cómo la persona es y cómo la persona lo vive. Y eso es justamente la base científica de las leyes que tenemos actualmente, de la ley canaria, que ya habla de la autodeterminación, y de la llamada ley trans más reciente, que lo que cambia es el aspecto en el que podemos basarnos para cambiar nuestro DNI, que sería eso, la identidad de género. Solamente regula, de hecho, esa parte. Aunque la acusen de promover la hormonación, es justamente lo contrario, porque permitir que no tengamos que llevar 2 años en hormonación ni un diagnóstico previo es lo que permite que las personas podamos elegir si queremos tomar las hormonas o no, y la prisa con la que darnos. Hasta ahora, para poder vivir conforme a nuestra identidad, el tener una titulación, que hemos terminado la universidad y queremos que salga nuestro título con nuestro nombre, teníamos que pasar por ese diagnóstico y por esos 2 años en hormonación. Ahora podemos decidir cómo queremos vivir y transitar esa parte. Podemos tomar una decisión mucho más consensuada y pensada. Bien, les decía, además, no tenía sentido que nos exigiesen un diagnóstico cuando la transexualidad ha desaparecido de los manuales diagnósticos. En el DSM-5, que sería la Biblia de los que somos del campo de la psicología, ha desaparecido en la última edición del 2013, en el CIE, la parte de la medicina, pues más recientemente. Lo que permanece es el asociado disforia de género, como un trastorno sexual, que el disforia de género no todas las personas trans lo sienten, es ese malestar persistente referido a esa incongruencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género, pero no todas las personas tienen por qué sufrir esa disforia en sí, ¿vale? Hay personas que han podido transicionar quizás desde muy pequeños, han tenido totalmente el acompañamiento y no llegan a sentir en algún momento disforia. Hay personas que están muy contentas con su cuerpo tal cual es y no necesitan una modificación corporal para vivir conforme a su identidad y por lo tanto no podemos clasificarles en eso. Es verdad que sigue permaneciendo porque para poder asociarlo a lo que es todo el tránsito médico necesitamos hacer una relación, ¿no? a ese diagnóstico. Pero no
es un diagnóstico de ser trans, hablamos del diagnóstico de disforia de género, que es el que vamos a tratar, en este caso, con las hormonas o con la reasignación, pero no es un diagnóstico de ser una persona trans. Así que, frente a los últimos estudios que nos hablaban de una gran presión sanitaria para llevar a cabo las hormonaciones, subidas de niveles de hormonas a veces no justificadas, sino para que ese cuerpo encaje perfectamente en lo que consideramos mujer u hombre, ahora nos permiten vivir la identidad de otra manera, ¿no? Y tener más datos para ello. Y lo que les decía, una de las grandes claves de la ley es la formación. La única forma de cambiar que menos del 30% de profesionales de la psicología estén formados en tratar a personas trans, menos del 30%. Así que imagínense si necesitamos pasar sí o sí por ese diagnóstico lo que nos podemos encontrar de barreras. No conocen ni emplean la terminología adecuada, se centran en esa cuestión de género, incluso aunque vayamos porque estamos sufriendo el síndrome de agotamiento profesional por el estrés que tenemos en el trabajo, al final van a haber muchas personas se dice que se centran en la identidad de género, como si esa fuese la que estuviese causando siempre el malestar, ¿vale? O evitarle directamente. Todavía hoy, aunque está prohibido por la ley, las terapias de conversión se siguen practicando. El último informe del año pasado dice que todavía se siguen practicando las terapias de conversión. Y no hacía falta una ley para que los profesionales que estamos comprometidos con nuestra carrera profesional practiquésemos estas terapias o dejásemos de practicarlas. Porque, como les decía, la gran Biblia, el DSM-5 y la gran APA, la asociación, ya ha publicado desde hace muchísimos años que las terapias de conversión no tienen ninguna eficacia, tienen cero evidencia y lo que sí tienen es un montón de efectos negativos en las personas. Aumenta la ideación suicida, la depresión y la ansiedad. Frente a ella, la terapia de acompañamiento, de afirmación, de permitir explorar la identidad de las personas es la que se ha asociado en revisiones para reducir la ansiedad y la depresión, los niveles de angustia, la transfobia incluso interiorizada, la aceptación. Y no solamente los profesionales de la psicología no tienen esa formación, se encuentra ese desconocimiento de la realidad trans en todos los profesionales sociosanitarios, ¿no? Y sociosanitarias. El último informe en España nos hablaba de un 39% tener conocimientos muy bajos, 36% tener conocimientos bajos. Al final, casi un 70 y algo por ciento no tiene los suficientemente conocimientos para entender a esta realidad. Y no solamente de las personas trans, sino que el desconocimiento de lo que implican las diferentes orientaciones sexuales y dar la heteronormatividad por sentada cuando nos vienen personas a nuestra consulta, también tiene otra implicación en el colectivo. 16% de las personas LGTB experimentan discriminación directa en los servicios de salud o en los servicios sociales, aunque aumenta, por supuesto, más en las personas trans y las personas intersex. Barreras en la atención, comentarios inapropiados, preguntas que no vienen al caso, tener que ocultarlo, no decirle abiertamente al médico o a la médica que te está tratando la orientación sexual por miedo, por prejuicios. Cuando estamos tratando cuestiones sexuales que podemos ir a tratar en la consulta puede ser algo importante a comentar, ¿no? Las enfermedades, hay una invisibilización de las prácticas no heterosexuales, por lo tanto a la hora de hacer prevención se tiende a caer siempre en que haya relaciones con penetración hombre o mujer. Y a partir de ahí, cuando la persona manifiesta que no, que es una mujer y que tiene relaciones con otras mujeres, o que tiene un hombre y tiene relaciones con otros hombres, sobre todo en el caso de las mujeres, desaparece el hablar de las posibles ITS y de otros métodos que puede haber. Parece que lo único importante es el método anticonceptivo y no el resto de salud sexual asociada, ¿no? Y lo mismo para las políticas de reproducción, también centradas, a mí no solamente dejan fuera al colectivo LGTB, sino otras formas de familia, por ejemplo, las monoparentales. También implica mayor desconocimiento, menor formación y muchos protocolos en muchos lugares asociados a esa familia hombre-mujer. Así que, frente a ello, nada mejor que educación desde el primer momento, que es cuando están aprendiendo a ser profesionales sociosanitarios y sanitarias, ¿no? Ahí, en ese primer momento. Así que la ley trans lo marca directamente,
todas deben tener, todas las profesiones docentes y sanitarias y jurídicas, y nuestra ley autonómica también hablaba de ello. Es más, hace un especial hincapié, en este caso en las personas trans e intersex, hablando de pedagogías, contenidos adecuados para el reconocimiento y respeto de la diversidad existente en cuanto, aquí es totalmente específica nuestra ley, configuraciones genitales y su relación con las identidades, que debe incorporarse de manera transversal. Es decir, ya está hablando de que tenemos que utilizar términos más inclusivos para referirnos a cuestiones como los aparatos reproductores, ¿no? Que tradicionalmente, aparato reproductor o sistema reproductor masculino y femenino, la Asociación, por ejemplo, de Fisiología, que marca los resultados de aprendizaje para que lo tengan en cuenta las universidades de Europa, ya hablaba, al menos mete una palabra diferente, que es prototípicamente. Si hay algo prototípico es que hay cosas que se pueden salir más allá de eso. Habla de prototípicamente masculina, femenina, pero habla de que tienen que aprender sobre lo que es cistas, sobre todas estas identidades, sobre las hormonas, sobre los derechos reproductivos, al menos lo incluye y ahí. Hay grandes laboratorios que forman a 4 de las 10 grandes universidades del mundo que utilizan una terminología mucho más específica, el ovouterine sistema o el testicular, y hay espermatogénicos, es decir, hay varias formas de nombrarlo. En lugar de ponerle la coletilla masculino o femenino, que es algo construido socialmente, vamos a hablar de sistemas concretos, ¿no? Y que además va a poder permitir pues, una atención más inclusiva en aspectos, por ejemplo, de prevención del cáncer. Hasta ahora, hombres trans que conservan su útero pueden quedar fuera de los programas de screener de cáncer de útero, porque una vez que queda cambiada la configuración, muchas veces no se tiene en cuenta que ese hombre trans también tiene útero y por lo tanto también puede sufrir el cáncer de útero. Las mujeres trans les pasa con la próstata. Si incorporamos esta formación, les vamos a permitir que profesionales de la medicina del mañana tengan una visión mucho más realista e inclusiva de las personas que acuden a su consulta, ¿no? Conceptos como sexo, desde este punto de vista, las capas, hablar de las capas y de todas las cuestiones que intervienen en el desarrollo sexual, la identidad, la orientación, la expresión, conocer las implicaciones que puede tener la transición física. Hay asignaturas que hablan de un montón de cuestiones farmacológicas y de cuestiones que pueden interesarse entre sí, pero es raro encontrarlos que realmente tengan esa formación desde la base para lo que puede suponer una hormonación cruzada. Cómo pueden cambiar, por ejemplo, en nutrición, cómo cambia la distribución de las grasas y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta como profesionales de la nutrición. Y tenemos que tener en cuenta esa identidad de género y si hay hormonas o no hay hormonas. Y no solamente el sexo asignado a nacer, porque el cuerpo va a cambiar totalmente. Los protocolos, conocer qué protocolos existen, al menos por ejemplo en esta comunidad, cómo se deriva, por dónde pasan, aquí nos lo va a explicar después Nuri Blanco, la médica gestora de la unidad Tascan de Servicio Canario de Salud, incluir en el día a día ejemplos no normativos, no siempre nos va a aparecer en la consulta ese paciente hombre con toda la configuración. Podemos encontrar un paciente hombre que mantenga su útero o que tenga unos genitales diferentes. Eso también va a ser importante conocerlo en anatomía, porque después nos lo vamos a encontrar en algo como la mesa de operaciones también, y tendremos que saber haber practicado con unas anatomías diferentes que están en la sociedad, ¿no? Desmentir esos estereotipos sociales como diferentes enfermedades asociadas a una orientación sexual en lugar de a prácticas sexuales, hablar de derechos reproductivos de todas las personas, que nos hablen de los derechos reproductivos antes, por ejemplo, de tomar las hormonas, que eso es algo importante de lo que se habla muy poquito y muy pocas personas trans somos informados antes de empezar con el tratamiento, ¿no? A la hora de hablar, y ya quiero más o menos ir terminando, a la hora de hablar de investigación y de clasificar, es importante saber que al menos, normalmente cuando hablamos de grupos sociales, hacemos una investigación sobre relaciones, percepción de relaciones en la adolescencia, pues nos interesa el género, sobre todo, cómo vive la persona, cómo se identifica, hombre, mujer, añadir más de esas dos categorías no binarias. Necesitamos que las personas se puedan identificar con nuestros cuestionarios y si necesitamos algo más concreto, pues ir a esa parte concreta. Si por algo necesitamos recoger ese sexo, esas características biológicas
desde el momento del nacimiento lo que tenemos que utilizar, y lo que nos hablan los manuales, es decir esa palabra de sexo asignado en el momento del nacimiento. Sexo biológico es incompleto, lleva a confusiones. ¿Cuál es mi biología? ¿Mis cromosomas, mis niveles hormonales, mis caracteres secundarios? ¿Qué biología tengo yo? Eso es importante. Entonces, sexo biológico a mí no me deja claro qué es lo que están buscando conociendo eso. Sexo natal es como si fuese el único posible, pero hemos visto que nos lo han asignado externamente y solamente por una de las características. Por lo tanto, vuelve a ser incompleto. De hecho, grandes manuales en los que recopila información sobre cómo hablar de recogida de estos datos en la clasificación médica entre orientación sexual, expresión de género e identidad de género, tiene unos principios básicos de recogida de información, que es que todas las personas tienen que poder identificarse, es decir, merecen ser contadas, hay que incluir a todas las personas que puedan responder y verse representadas en esas encuestas. Hasta ahora había muchos, y todavía seguimos trabajando, con muchos cuestionarios que pueden medir, por ejemplo, los mitos del amor romántico o la percepción de violencia de género entre adolescentes, y hablan únicamente de relaciones heterosexuales. Ya te estamos dejando a personas que les llega ese cuestionario y no les representa, no pueden participar en esa investigación. Dejamos de contar, ¿vale? Lo mismo les decía, los estudios de resonancia en los que se empeñan en comparar cerebros de diferentes sexos, pero no incorporan a personas trans, así que realmente no pueden afirmar, como afirman muchas veces, que eso no ha cambiado, no coincide, ¿no? Respetar la autonomía, los conceptos de interés, de hecho ahora específicamente nos dice precisión, ser precisos, sexo, género, orientación sexual es complejo y multidimensional, así que tenemos que poner mucha más puntería, afinar, es lo que quería decir, en esos conceptos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estoy haciendo un análisis sobre el cáncer de útero? Pues me interesa saber si las personas que van a responder tienen un útero o no, porque tengo a mujeres cis que pueden no tener útero y tengo a hombres trans que pueden tener útero. Así que si solamente pongo el género o el sexo, me voy a quedar incompleto. No tengo todos los datos que necesito para esa investigación. Respetar que la persona pueda identificarse, utilizar los datos, por supuesto, respetar la privacidad y solamente los datos necesarios para esa investigación, que sean datos que necesitemos para algo, ¿no? Y de hecho, cuidado, que las revistas científicas, que es básicamente para lo que necesitamos investigar, porque necesitamos investigar para que mejore la sociedad, pero desde la universidad necesitamos investigar también para poder crecer profesionalmente. Nos obligan a estar haciendo investigaciones, ¿no? Y publicarlas en revistas de alto impacto. Pues una de las más alto impacto, que es Nature, ya tiene marcado que no se aceptarán artículos en los cuales tengan unos discursos LGTBI-fóbicos, como en su momento contra la xenofobia, es decir, que manipulen los datos para dar un discurso ideológico que no representa lo que realmente ocurre en la sociedad. Ya se está teniendo en cuenta y además también hay varias revistas, por ejemplo de Lancet, que está pidiendo que se diga específicamente cómo se ha determinado la categoría del análisis de sexo-género, cómo se ha preguntado específicamente, para saber hasta qué punto puede hacer esas generalizaciones que aparecen en las conclusiones. No, y creo que ya sí ¿Era la última o se ha ido? Vale, sí, esta era la penúltima. ¿Qué sería esto? Simplemente terminar, pues esto, que la ley, que he hablado de ella varias veces, no está defendiendo, como nos han acusado muchísimas veces, de una ideología, ni de un lobby, ni de nadie que quiere cambiar en sí lo que siempre se ha dado por sentado, sino que estamos defendiendo nuestros derechos a ser, nuestros derechos a tener nuestra identidad y a poder ser tratados en la salud de una manera adecuada, a poder ir a acudir a una escuela y ser tratados de una manera adecuada, de poder tener empleo, de poder tener familia y simplemente una vida digna. Muchas gracias. Bien.